Hola, buenas noches. Me da mucha pena, como les dije, que no grabé la clase, entonces ahí les va la reposición. Lamento mucho que no esté nuestras retroalimentaciones e intercambios, sobre todo porque siempre hay cosas interesantes, pero bueno, al menos ahí va el contenido de la clase. Hemos visto, como quedamos, la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida, y ahora nos tocó Aguascalientes. Como hemos platicado, vamos a ver las principales ciudades de México en el Porfiriato. Aguascalientes, para mí, la verdad es que fue toda una sorpresa, como les comenté. El estado es muy pequeño, está en un discutido centro geográfico del país, ya ven que hay varios centros geográficos, pero las comunicaciones, etcétera, lo hacen deber ser un centro, y muy importante además. Es un estado muy pequeño, como vimos, está dividido en 11 municipios, aunque los últimos dos, que son el 10 y el 11, son muy recientes, de los años 90. Los demás están establecidos desde hace tiempo y el más grande es el municipio de Aguascalientes, que es el que alberga la capital. Hay algunos muy conocidos, por ejemplo el de Calvillo, porque es el gran productor de guayaba. Siempre había yo sabido que era el primer productor de guayaba del mundo, de México. En algún lado leí que era el segundo, pero como no encontré cuál es el primero, como que lo más probable es que sí, sigue siendo el primero. Lo que sí es que cada vez hay más guayaba en el país y ya es de todo el año, no como antes que era estacional, como sucede con otras frutas. Bueno, a nivel general, Aguascalientes, el estado, tiene 5.618 kilómetros cuadrados y ocupa el 0.3% del territorio nacional. De chiquito a mayor, la Ciudad de México es la entidad más chica, seguida por Tlaxcala y Morelos, y en cuarto lugar por Aguascalientes. Según el censo del 2020, tiene 1.400.000 habitantes y la mayoría se concentra en el área metropolitana de la ciudad de Aguascalientes. Y como les decía, por su ubicación, tiene una vocación natural a ser un punto de comunicaciones. Esta maravilla de mapas de García Cubas, y pues nos damos cuenta muy bien cómo es el territorio de Aguascalientes. Aquí está la ciudad, tiene unas cuantas montañas, aquí es una parte minera, por lo tanto muy seca, y en cambio aquí están Calvillo y todos los lugares agrícolamente importantes, y la ciudad de Aguascalientes tiene de todo. A nivel de estados, para su tamaño es impresionante su riqueza natural, y esa se refleja en los escudos de los municipios, en el lenguaje cotidiano, en todo, es muy impresionante. Ahora tiene 3 pueblos mágicos, de los cuales no hablaremos como tales porque pues estamos en el Porfiriato y no existía ese concepto. Más bien el Porfiriato contribuyó bastante a la existencia de esos 3 pueblos mágicos. Uno es Calvillo, que es agrícolamente muy importante. El otro es Real de Asientos. Los asientos son la tierra, las piedras, todo lo que queda después de que se sacan los minerales valiosos que salen de la mina. Entonces, bueno, pues aquí tiene arbolitos, pero en general es muy seco, y los asientos hacen que se vuelva más porque ahí se quedan, sobre todo en la antigüedad. Ahora ya puede cambiar un poco, pero si se acuerdan, por ejemplo, Guanajuato está con varias montañas plateadas y no, en realidad no son montañas, sino son los asientos que se han ido acumulando de las minas durante siglos. Y finalmente está San José de Gracia, que tiene su Cristo roto como símbolo, y que es pues un pueblo muy importante. ¿Se acuerdan de Kirchhoff, que platicamos, que dividió a América de acuerdo con las culturas que encontraron los españoles en Aridoamérica, Asisoamérica y Mesoamérica? O sea,
la parte de Centroamérica y México y lo que fue de Nueva España en Estados Unidos. Aguascalientes está en Aridoamérica y sus habitantes originales eran seminómadas y chichimecas. Eran muy aguerridos. Chichimeca es una palabra genérica que en realidad está englobando a varios grupos: los cascámenes, los pames, los huachichiles, zacatecos, tecuajes y guamares. De ellos queda su nombre porque como se levantaron, hicieron varias rebeliones súper duras como la Guerra del Mixón, pues más bien guardamos el recuerdo de cómo eran y provocaron que emigrara gente de Tlaxcala y de los mexicas para ayudar en la conquista del norte, como sucedió en varios lados, y ya veremos algunos rastros de ello. Desde mediados del siglo XVI, o sea, desde la conquista, el territorio de Aguascalientes fue parte de Nueva Galicia. Y luego, con los Borbones, que se acabaron los reinos, fue parte de la Intendencia de Guadalajara. Después de la independencia, o sea, en 1821, perteneció a Zacatecas y en 1835 Santa Anna lo separó de Zacatecas, tanto porque en Zacatecas el gobernador Francisco García Salinas se levantó. Él era liberal, como platicamos, y se levantó contra el gobierno conservador y centralista de Santa Anna, y entonces pues llegó a reprimir la rebelión, él como presidente de la República, y cuenta la leyenda que doña Luisa Fernández de García Rojas le dio un beso a Santa Anna y a cambio de eso separó el estado de Aguascalientes. En ese tiempo territorio serán peras o manzanas para hablar en frutales como hacen en Aguascalientes, pero el escudo tiene unos labios de mujer, recordando ese momento. Y como ven, tiene cosas agrícolas y fuente de termales y, en fin, la industria y las actividades trabajan como abejitas, están plasmadas en muchas cosas. El estado se volvió estado, o sea, el territorio se volvió estado en la Constitución de 1857 y desde ahí se va a llamar Aguascalientes. Ahorita veremos que hay varios nombres. Desde la colonia hubo pequeñas poblaciones, incluida la ciudad de Aguascalientes, que tuvieron gran importancia agropecuaria porque pues no había refris, así que se llevaba uno lo natural lo más que se pudiera. Y le recuerdo que el Camino Real de Tierra Adentro, o Ruta de la Plata, como también le decían, originalmente llegó a Zacatecas, pero al final llegó hasta Santa Fe, Nuevo México, y de la Ciudad de México a Santa Fe se hacían 6 meses. Así que imagínense, en medio año, pues a la mitad del camino o menos estaba Aguascalientes y sus productos pues eran muy importantes. Miren, aquí está el estado, aquí está la ciudad de Aguascalientes, y si recuerdan, pues tiene comunicación con Zacatecas, con Fresnillo, por este lado con San Luis Potosí y Ciudad Valles, luego por este lado con Lagos de Moreno. Su relación con esta zona, con los Altos de Jalisco, es muy estrecha culturalmente y hasta de familia. Hay mucha gente que es de uno y otro lado y que interactúan constantemente, y bueno, pues se puede llegar sin problema obviamente a Guadalajara y a Tepic, y de Lagos de Moreno se puede ir muy fácilmente a León, Guanajuato, etc. Entonces, bueno, pues sí es el centro de una gran zona del país. El Camino Real pasaba, como les digo, por la plaza principal de Aguascalientes, de la ciudad de Aguascalientes. Aquí está su catedral basílica y esta columna. A mí siempre me dio la impresión de que algo faltaba. Pues resulta que es de 1809, efectivamente le falta quien está arriba de la columna y le faltará para siempre, porque cuando se hizo con la idea de poner ahí a Fernando VII,
pero México se independizó, entonces ya no hubo huésped para la columna, y no se sabe bien si la hizo Tres Guerras, que hizo una similar en Celaya, o Tolsa. Pero el caso es que ahora es símbolo de la ciudad de Aguascalientes, de que es el centro del país y del valor y entereza de los hidrocálidos. La ciudad de Aguascalientes fue fundada por Juan de Montoro, que es un español, un asturiano que vino a la Nueva España, nació en 1545, allá y murió aquí en Aguascalientes en 1634. Sus restos están en la Catedral Hidrocálida. Y lo hizo porque estaban en la conquista del norte y era muy inseguro pasar por toda esa zona. Y entonces Felipe II le dijo al gobernador de Nueva Galicia, don Jerónimo de Orozco, que buscara un hombre rico para que se estableciera ahí con el propósito de expulsar a los chichimecas y de asegurar el paso seguro. Pues de Orozco encontró rápidamente a alguien en Santa María de los Lagos, hoy San Juan de los Lagos. Como les digo, la relación con el norte de Jalisco es desde siempre. Este señor aceptó el encargo y se fue con otras 11 personas a poblar a fundar lo que hoy es Aguascalientes, que nació con el nombre de San Marcos, el 22 de octubre de 1575. Se dice que desde entonces hubo una Virgen de la Asunción en la zona, y en 1611 cambió de nombre el San Marcos por la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Aguascalientes. Es porque tenía manantiales de aguas calientes, por eso se llama así. Y ya en la Constitución del 57, pues ya se llama Aguascalientes como hasta la fecha. Esta es la Plaza de los Fundadores, hay 9 nombres, creo que hay una diferencia de categorías y quizá no se conocen los de todos, pero ellos fueron los que fundaron la ciudad. En una de esas, como en internet las cosas van apareciendo de veras por investigación o porque a alguien se le ocurre y ya se va haciendo así, a lo mejor en 10 años ya tenemos la cara de ellos, pero por lo pronto pues no, solo sus nombres. En 1946 se hizo el escudo de armas del estado, perdón, de la ciudad. Entonces tenemos aquí la columna esa de la Plaza de Armas, que significa, como les decía, la nobleza de los hidrocálidos, y que es el centro y corazón de la República. Ya ven que hay varios centros de la República dependiendo cómo se hagan los cálculos, pero se vale, ¿no? Y luego pues, está la sangre de los mártires que ha habido en distintas luchas, y también incluyendo a la Convención Revolucionaria, ¿se acuerdan? En tiempo de Victoriano Huerta, que llegaron los convencionistas, que son Villa y Zapata con su gente, y ya están separados de Venustiano Carranza. Entonces llegaron a Aguascalientes y esa es la convención más famosa de ese tiempo. Pero luego está una estrella que ilustra, y el azul ilustra la pureza de sus hermosísimos cielos, y que son preciosos en el día y en la noche. Luego está esta rueda dentada de la industria, y este fondo es la luz de los hornos y fraguas que ya hubo desde el Porfiriato hasta ya entrado el siglo XX, ya bien entrado la mitad del siglo XX o más adelante. Luego esta es una fruta, una granada, y el fondo verde pues alude a todas las riquezas agrícolas que tiene el estado. Y finalmente las aguas, que no son transparentes sino azules y que son calientes. Y luego en el León tiene el año de su fundación, 1575, y le recuerdo que de los 4 evangelistas, San Marcos es el León. Entonces este San Marcos, el nombre original de la ciudad y del barrio más famoso, de la feria más famosa del país. Y aquí está
el león, o sea, San Marcos, viendo el libro de los evangelios. Según los de Venecia, que ya ven que es el mismo símbolo, el libro, si está abierto, simboliza la soberanía, supongo que es el caso. Y luego aquí vi varias traducciones de la inscripción, algunas no tenían mucho sentido, entonces le dije a Google que la tradujera y luego le escribí al doctor Barba, un colega del ITAM que es experto en latín, y le pregunté si estaba bien traducido y me dijo que sí. Entonces dice, poder en las aguas, fe en los pechos. Eso es lo que significa la leyenda del escudo de la ciudad de Aguascalientes. Bueno, hay 4 barrios muy famosos, pero ahora se han vuelto más, porque pues todos tienen algo que aportar a la historia y al turismo, y no encontré realmente un mapa de la ciudad que lo señale a los ni 4 ni 6, porque la ciudad es muy ordenada y está hecha en círculos. Entonces esto sí encontré todos los círculos de la ciudad y es una maravilla porque mi recuerdo al menos de cuando fuimos con la familia es de que en cualquier calle primero pasa un coche y después el de del otro lado, y no como aquí en la Ciudad de México que todos se van contra todos. Entonces sus barrios son el de Guadalupe, en torno al Templo de la Virgen, y es muy famoso por sus 2 panteones que son de los Ángeles y de la Cruz. Luego el de San Marcos, pues es el patrón, y ahí está la feria que lleva su nombre, iniciada en 1828, y pues es la más famosa del país, con todo y que las ferias de libros se han vuelto también muy importantes, pues la de San Marcos se cuece aparte. Luego el barrio de Triana, que tuvo muchas huertas, también del Encino, ahí está el Cristo Negro y el Museo de José Guadalupe Posada. Luego el de la Purísima, donde está el templo de la Virgen de la Purísima, y el Mercado Miguel Hidalgo y una glorieta muy famosa. Luego el de la estación, que ese es todo un atractivo turístico porque ahí está todo lo que fue el complejo ferrocarrilero de la ciudad y que fue el más importante del país, y el Centro Cultural Los Arquitos, la Universidad de las Artes, en fin, es muy atractivo. Y luego el barrio del Señor de la Salud, que tiene el Panteón y la Rotonda de los Hombres Ilustres. Entonces están los barrios y el resto de la ciudad. El porfiriato fue definitivamente el motor de crecimiento de la ciudad y del Estado, en especial con la introducción del ferrocarril central mexicano en 1884. Como recordarán, hablamos de que hubo un primer cuatrienio de don Porfirio y como había llegado al poder luchando contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, pues no se religió luego, y entonces el presidente fue Manuel González. Entre las muchas cosas que Manuel González continuó de la política de don Porfirio fue la construcción de ferrocarriles, y por eso en el año en donde salió Manuel González y regresó don Porfirio, se inauguró el ferrocarril central mexicano. Esta es la máquina 40 que se construyó en Aguascalientes y que es la primera locomotora que se construyó en México. Bueno, en el 84, como ya veremos también que sucedió en Torreón y Gómez Palacio, en el momento en que llegó el ferrocarril, el lugar cambió, progresó de inmediato, se volvió pujante, y en ese tiempo, bueno, no, en el 84 fue un año de crisis mundial, pero en el 85 el escenario mundial era pujante y Aguascalientes así entró también. En muy poquito tiempo se cambió su fisonomía urbana y arquitectónica, llegó un chorro de gente, tanto de entidades vecinas como de quienes llegaron a bordo del tren, atraídos ya fuera por los altos sueldos de las líneas férreas o por las oportunidades de negocio que se abrieron. En 1890
la ciudad tenía 30,000 habitantes y poquito antes, unos cuantos años antes, tenía 15,000, o sea que creció de una manera impresionante. Hubo fraccionamientos, colonias, avenidas y servicios de todo tipo en muy poco tiempo. El comercio se volvió muy importante y hubo para todos los bolsillos y para todos los gustos, industrias, comercios de todos tamaños. Y bueno, los talleres y todo lo de los ferrocarrileros, pues dieron lugar a muchas actividades, tanto desde hacerles la comida hasta las refacciones o lo que fuera para los talleres. Entonces, bueno, pues fueron muchos negocios. Y en su momento llegaron el cine y los deportes, sobre todo la natación, pues porque Aguascalientes se presta. Una vez que hubo ferrocarril, los hacendados mandaron sus guayabas y todas sus frutas y verduras en el ferrocarril, sus cereales, a clientes que antes no podían surtir por la lejanía, pero además también recibieron maquinaria agrícola y nuevos sistemas de riego, nuevas tecnologías, en fin, el campo hidrocálido se volvió mucho más redituable. Y luego llegó la inversión extranjera para reanimar la minería en el distrito de Asientos Tepezala. Y entonces, pues todo el estado creció. ¿Se acuerdan de Ulises Grant, que hablamos que es el que ganó el norte en la guerra civil estadounidense? Él era el general del norte y él la ganó. Y luego fue presidente de los Estados Unidos y luego fue financiero. Fue muy buen militar, regular presidente y pésimo financiero porque quebró, pero a México le prestó. Lo conocía bastante bien. La primera vez que vino fue en la guerra que tuvimos con Estados Unidos del 45 al 48. Luego, como les digo, ganó la guerra de secesión y fue presidente de Estados Unidos e inversionista en México. Bueno, conocía bien el país y decía, Estados Unidos necesita importar productos tropicales. No tengo duda de que con la construcción de ferrocarriles podríamos adquirir de México esos productos, que en vez de tenerlos de países antidemocráticos, esclavistas y de excesivos derechos aduanales, los tendríamos de un país republicano, cuyos derechos de exportación son menores. ¿Y a qué precio? Ya no al de nuestro dinero, sino al de nuestros productos, maquinaria, herramientas, artefactos que remitiremos a cambio de frutos. Pues así lo hizo. Él es uno de los principales accionistas del Ferrocarril Central Mexicano, que es el ferrocarril más importante del Porfiriato. Se construyó en 1880 en Massachusetts y luego en el 84 se inaugura la línea de la Ciudad de México a Ciudad Juárez y es la que pasa por Aguascalientes. Llegó el 24 de febrero del 84 en la mañana. Los registros dicen que hacía mucho frío, pero fue gran fiesta. Se acabó el camino de herraduras para Aguascalientes, al menos para ir al norte o a la Ciudad de México. Y este ferrocarril, a través de su cruce en el Bravo, llega al Paso y comunica con distintas líneas ferroviarias en Estados Unidos. O sea que México ya está comunicado, pues al menos con Estados Unidos, gracias a este ferrocarril. Luego, en el 88, se inaugura su conexión a Guadalajara e Irapuato. En el 90, la línea de Chicalote, que va de Aguascalientes a Tampico, y esa es importantísima, pues porque ya comunica a la ciudad y al estado con el Golfo de México y por lo tanto con otra parte de Estados Unidos y con Europa. Luego compró el ferrocarril de Monterrey al Golfo y gracias a eso une Monterrey con Tampico y Monterrey con Gómez Palacio. Entonces ya es una comunicación súper importante en el norte. Luego compró en el 1902 el ferrocarril de México, Cuernavaca y el Pacífico. En teoría, ese iba a ser un ferrocarril interoceánico, o sea que iba a ir de Acapulco a Veracruz,
en la realidad solo unió a la Ciudad de México con Cuernavaca y llegó hasta el río Balsas. Los retos tecnológicos de la Sierra Madre Occidental fueron insuperables para el ferrocarril y por eso ya no llegó más allá. Y luego compró el ferrocarril Coahuila y Pacífico, lo cual unió a Torreón con Saltillo y operó una línea paralela de Gómez Palacio a Monterrey, que ya habíamos dicho que era de ellos desde 1901. Luego la línea de Guadalajara a Manzanillo. Y luego en 1909, el gobierno mexicano tomó el control de la empresa y la entregó a Ferrocarriles Nacionales de México. Como platicamos algún día, don Porfirio sabía que México estaba muy endeudado. Lo primero que hizo cuando llegó al poder fue dar un abono a la deuda gringa, con ayuda de los ricos de México, obviamente, y tenía que pagar, si no, nunca jamás iba a tener crédito internacional México. Y a la voz de debo no niego, pago no tengo, lo que hizo fue un mecanismo muy parecido al de los swaps ahora, que usan futuros y una bola de cosas. Él les dijo, a ver, les debo tanto dinero y como no les puedo pagar, entonces les doy las concesiones para que hagan los ferrocarriles. Y entonces ustedes hacen los ferrocarriles, tienden las vías, ponen los postes y los cables telegráficos de una vez. Y cuando empiecen, bueno, él consiguió además que los hacendados y dueños del terreno por los que iban pasando los ferrocarriles estuvieran de acuerdo en que les dieran 10 metros de ancho y todo lo que se necesitara de largo para que pasara, y a cambio de eso tenían 2 boletos a perpetuidad para ir en primera clase, 2 miembros de la familia, y X cantidad de toneladas de carga, y a partir de esa X cantidad, pues ya pagaban. Entonces fue como una situación de ganar, ganar. Y la idea, a don Porfirio no le gustaba para nada que los ferrocarriles estuvieran en manos de extranjeros, pero no tenía más remedio. Entonces la idea de él y de Limantur fue hacer ferrocarriles nacionales de México, y una vez que se lograra pagar la deuda en cada caso, en cada casa de inversión que pagó un ferrocarril, entregaban parte de las acciones a Ferrocarriles Nacionales de México. Como vino la revolución, pues ya lo pudieron seguirlo recogiendo, pero el Central Mexicano, las acciones correspondientes sí. Cuando una vez que ya circulaba el ferrocarril y todo eso, entonces si el ferrocarril ganaba un peso, apuntaba que México le había pagado 25 centavos o lo que quedaran, dependiendo, hasta 50 centavos, y pues ya que pagó todo sin desembolsar, era cuando se consideraba que estaba pagada la deuda, y entonces era cuando entregaban la mayoría de las acciones a la empresa que fundó Limantur, que era Ferrocarriles Nacionales de México. Bueno, por lo que quieran, ya ven que compró, traspasó, construyó, rentó, lo que fuera. El Ferrocarril Central Mexicano llegó a tener 5,055 kilómetros de vías férreas. O sea, una tercera parte de los ferrocarriles, un poco más, construidos en el Porfiriato. Así que era súper importante. Actualmente es propiedad del Kansas City Southern de México. O sea que sigue, después de todos los días, pues funciona porque tiene acciones en México y en el extranjero. Aquí está la red. Si ven, pasando la Ciudad de México, el lugar más al sur es Cuernavaca. ¿Se acuerdan que en Mérida hubo otros ferrocarriles, que eran los de los enequeneros, que salían directo, pues ya fuera también a Veracruz o a Estados Unidos, o a lo mejor hasta Europa, pero no estaban comunicados con el resto del país. Toda esta parte de México no tuvo ferrocarriles hasta mucho después de la Revolución.
Entonces este es el Central Mexicano, que llega a Ciudad Juárez, a Monterrey, etcétera, y bueno, pues comunica, digamos, esta parte del país con el mundo. Aquí están los talleres ferroviarios. Encontré estas fotos, algunas ya reconstruidas bien en internet. Ahí están las citas. Está, por ejemplo, es de una estupenda publicación, al menos para cosas de Aguascalientes, que se llama liderempresarial.com y tiene pues sus fotos ya rehechas. Entonces aquí está los talleres y el patio del Ferrocarril Central Mexicano en Aguascalientes, y en 1898 fue cuando se empezó a edificar el taller, y después, en 1903, arrancaron las fundiciones de fierro y bronce, y ya entonces trabajaban en estas actividades 1073 personas, que es muchísimo para ese tiempo. Esta es una casa redonda, es típico de los talleres de ferrocarril. Yo conozco por adentro, la única que conozco es la de Chihuahua, porque mi amiga Margarita Prieto me invitó a presentar un libro ahí. Es un centro cultural, como sucede en Aguascalientes y en todos lados donde hay algunas construcciones en Puebla de ferrocarriles que obviamente ya no se usan. Bueno, entonces aquí uno entiende por qué es redondo. Aquí está cada máquina que van reparando, ya llegan a la vía central y no hay problema. Acuérdense que no es que yo ponga un coche, sino es una cosota que tiene que ir a fuerza en una vía. Entonces, por eso la casa redonda es donde se reparan las máquinas. Aquí está en el patio, miren, aquí está la casa redonda, aquí está el patio del Central Mexicano, la estación, la terminal y bueno, ya lo que la rodea. Aquí está una toma del Central Mexicano que va de Chicalote, que está fuera de la ciudad de Aguascalientes, a Tampico, que es el de Monterrey y demás. Es uno muy interesante y muy importante. Llegando al río Chicalote, o sea, muy cerca de la ciudad, había dos opciones. Un tren se iba hacia Zacatecas y ese es el que iba a cruzar hasta El Paso, y el otro hasta Tampico. Busqué qué es Chicalote porque obviamente no tenía la menor idea, y como les digo, en Aguascalientes todo tiene que ver con la flora y la fauna, y Chicalote también se llama Cardo Santo, es esta florecita. Entonces el río se llama así, la estación se llama así, y es por esta planta. No sé qué tan buena sea, porque en unos lados leí que sirve como planta medicinal y en otros para darse un pasón, así que vayan ustedes a saber. Bueno, en 1894, los Guggenheim, ya ven que son unos grandes mineros estadounidenses, se establecieron la gran fundición del Central Mexicano, y pues les fue muy bien y tuvieron sus exenciones de impuestos y todo lo que se usaba en ese tiempo. Y el gobernador logró que los de la hacienda de Ojo Caliente le cedieran o les vendieran tal vez una cantidad considerable de terreno a los Guggenheim para hacer la Central Mexicana. Y con eso, pues México tuvo uno de los talleres más importantes de la República de América, y como les digo, llegaron hasta construir las máquinas del ferrocarril aquí. Esta es la entrada principal, y pues fue un lugar súper importante, y por lo tanto cuando pasa el tiempo y se acaba el porfiriato y viene la revolución y luego todos los ríos, aquí salieron varios de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Ferrocarrileros de la República Mexicana, pues porque había muchas especialidades.
Pues, ¿y qué creen? Bueno, aquí está una imagen de la fundición central por dentro y llegaban en tranvía. Eso es interesante porque no todas las ciudades de México tenían tranvía. Pues que voy encontrando que en Aguascalientes está el Museo Guggenheim. No todas las ciudades del mundo tienen un Museo Guggenheim. Y es que pues es sus instalaciones antiguas, ahora vueltas museo. Es muy interesante porque tiene una parte dedicada a lo que fue la fundidora, otra parte a la minería, porque los Guggenheim pues son mineros, y otra parte a las artes y a las modas y a todo lo que tienen los otros Guggenheim del mundo, así que se ve que es muy atractivo. Aparte de ferrocarriles, la ciudad, a medida que empezó a crecer, pues tenía que tener comunicaciones internas y hicieron sus tranvías de mulitas. Como esta foto es de allá, entonces dice mulas y no mulitas, porque los chilangos somos los que usamos diminutivos y ellos no. Esto es la línea más importante de los ferrocarriles de mulitas que va de este balneario a la ciudad de Aguascalientes. Ese balneario es el Obaño, el de los Arquitos. Aquí va su tranvía de mulitas o su tren de mulitas pasando por el Palacio de Gobierno y pues unas cuantas gentes. Después ese mismo fue la primera línea de tranvía eléctrico en Aguascalientes. Aguascalientes es la segunda ciudad a la que llegan los tranvías eléctricos. La primera es la Ciudad de México y luego los de Aguascalientes. Y lo que pasa, si ven, hay una parte que está cubierta y otra descubierta. Esta es, digamos, primera. Entonces aquí es más caro que ir aquí. Y bueno, pues se supone que el servicio era muy eficiente. No sé en Aguascalientes, pero aquí se acuerdan que vimos que había incluso carros funerarios en tranvías, muchísimos servicios se hacían en tranvías y desde luego don Porfirio tenía su tranvía presidencial. Bueno, un problema que hay en general en las ciudades en México y especialmente en una ciudad que está en un territorio árido, pero que tiene manantiales, es Aguascalientes. Casi en el 95, el nuevo gobernador, Rafael Arellano, casi toma posesión y al otro día mandó a hacer un diagnóstico de cómo estaba la situación del agua en la ciudad y en resumidas cuentas, pues estaba en la patada porque perdían 303 litros cada vez, o sea, diarios, en el transcurso de uno a otro lado en el manantial y pues era un desastre. Si ven, el informe que le dieron está en naranjas, pero no son las naranjas que comemos, sino es una medida antigua para líquidos y es 64.8 litros. Entonces, perdían 734 litros, o sea, 11.3 naranjas por minuto. O sea, era un terrible desastre. Mientras no había agua corriente en las casas, pues era usual bañarse así. Y hasta este servicio fue mejorando, ¿verdad? Miren, aquí están dos muchachitas, pues con cara mucho más de indígenas en 1890 acarreando el agua. Aquí están dos jóvenes que tienen más bien cara de jóvenes de clase media en 1902, también acarreando el agua. Esta niña, si se fijan, este es un guaje de agua individual. ¿Se acuerdan que cuando platicamos de Mérida había servicio, digamos, de agua individual? Supongo que era carísimo y podía uno llevar su guaje especial. Y ya nada más el de la familia, pues ya se llevaba en grande.
Este es un acueducto del Cedazo. ¿Se acuerdan que el Cedazo es algo que cuela? Y en las cocinas antiguas se usaba para revolver y colar la harina y todo eso. Bueno, lo que hace es que del agua del manantial, pues la cuela, digamos, y hace que baje al acueducto, pues lo más limpia posible, ya que hay otras 3 tomas, y llega a una fuente. Ese acueducto sirvió de 1731 al 91. Y en el diagnóstico del gobernador, pues se dieron cuenta que había muchas fugas de agua, charcos y demás. Peppa Pig hubiera sido muy feliz en esa zona de la ciudad, pero los hidrocálidos, pues no. Esta es la fuente que recibe las aguas del Cedazo. Y lo primero que hizo el gobernador, pues fue reconstruir las tuberías que llevaban las aguas a las fuentes públicas como esta. Se ve que era muy bonita. Bueno, de baños a baños todos se bañan. Fíjense, antes de que hubiera agua caliente, agua corriente en las casas, fría o caliente, pues ponían una palangana y se bañaban como esta niña sexy. Se baña. Aquí ya están mejoradas las acequias y ahí se baña aquí el pueblo. Y aquí es antes, entonces fíjense cómo está. No hay una acequia, sino es el canalito natural de ojo caliente. Y pues las familias se bañan, cuelgan la ropa, etcétera, etcétera. En los distribuidores de agua tenían su tinaja y su cosa para servirla y iban por todos lados, no es como los aguadores de aquí de la ciudad. ¿Se acuerdan que hay muchas pinturas y dibujos de un aguador cargándola en el hombro? Aquí no, aquí van en vehículos de tracción animal. Este ya es de 1924, algo así decía la foto, pero si se fijan, pues ya están mucho mejor vestidos, mucho mejor arreglados, pero esto quiere decir que una zona de la ciudad no tenía agua corriente en las casas. No se alcanza a ver cuál era el número, pero se alcanza a ver que tenían teléfono. Y bueno, no nos debe extrañar, porque ahora en lugar de vehículos de tracción animal, a cada rato hay pipas, porque no alcanza el servicio, o sea que nada más cambia el vehículo, pero sigue la necesidad igual. Había una fábrica de hielo. Todavía cuando yo salí de la universidad en los años 60, siempre había que averiguar cuando hacía uno una investigación en alguna ciudad del interior, cuántas fábricas de hielo había, porque siempre salían a relucir. Así que Aguascalientes pues no era una excepción. Claro, ya en épocas más modernas, pues esto es porque tenían refrigeradores para refrescos y eso. Y ya después, pues, bueno, antes de eso tenían sus cajas de refri, digamos, y ya, bueno, pues ahora eso es parte de la historia, ¿verdad? Pero Aguascalientes tenía su fábrica, los dos polos. Los Arquitos ahora es un centro cultural, eran los baños más importantes, fueron de la iglesia, en la reforma se los quitaron y se volvieron del gobierno. Y lo que hacen los hidrocálidos es que tienen sus balnearios y sus ojos de agua y sirven tanto como balnearios o baños comunes y corrientes, como pues son la fuente de alimentación de agua de la ciudad. Entonces los Arquitos fue famosísimo y ahora lo es como centro cultural. Y miren cómo anuncian en pleno porfiriato que vaya uno ahí. Dice, donde todo es alegría. Una bonita música de cuerda ejecuta sus mejores piezas y en el jardín se sirven cervezas, sodas, minerales, refrescos, sándwiches, pollas y nieve. La polla era una bebida, un coctelito. En desayunos y meriendas hay chocolate, café y té. Y los precios son baratos.
Y aparte, bueno, pues hay música y gran alegría, árboles, flores, etc. Esto es en 1911. Entonces, así se anunciaban los arquitos. Otro baño, que ese todavía existe, es el de Ojo Caliente, que es una hacienda, o fue una hacienda, y tiene el manantial más grande de la ciudad. Y son unos baños pues elegantes. Se inauguró en 1808. Esta es una foto de 1930 y esto es en la actualidad. Como tenían los arquitos, tienen albercas privadas, baños privados y públicos y demás, de distintos tipos. Cuando ya empezó el servicio de agua, pues tienen aquí la Reina, que es la máquina que extrae agua, y este es el plano del suelo fósil de la ciudad de Aguascalientes y cómo llegan el agua de los manantiales de distintos lados. Iban muy bien, pero en 1900, bueno, empezaron en 1899 a surtir agua en las casas, o sea, ya agua como tenemos nosotros. Y empezaron con 11 casas. Para el 1907 ya tenían 518, pero se politizó el asunto, se peleó el gobernador con el alcalde de la ciudad y se acabó el incremento de surtir agua en las casas y luego llegó la revolución y todo eso, entonces ya pues regresaron al sistema tradicional, al menos en la mayoría de las casas. En 1899 se construyó el acueducto y la avenida de Ojo Caliente hasta la ciudad de Aguascalientes. Y con eso pues se solucionó una buena parte. Aquí está la primera red de hidráulicas de la ciudad, que como ven pues surte bastante, ¿no? Luego hubo otras, ya después de la revolución, ya en La Paz, pues más construcciones y demás. Fíjense, un testimonio de que los tlaxcaltecas y los mexicas fueron a Aguascalientes es el aguamielero pulquero de Aguascalientes, porque en realidad la costumbre pues es de acá, y en Aguascalientes pues se vendía pulque, y no sé si han comido, el pan de pulque de Saltillo. Pues en Saltillo no, allá en Coahuila no hay pulque, pero pan de pulque sí, porque también fue llevado por los primeros tlaxcaltecas que fueron con los españoles para allá. Entonces, así como hay poblados que se llaman Nueva Tlaxcala, hay estos testimonios de la colonización española en sus primeros años. Bueno, la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción es muy importante y su historia pues es la de la ciudad. En 1704 el cura Antonio Flores de Acevedo empezó a construir. O sea, ya estamos hablando de la época de los Borbones, que le dieron prioridad a los curas seculares sobre los monjes, o sea, sobre los regulares. Y entonces, bueno, pues este es un ejemplo de cómo se va a propiciar que la iglesia se desarrolle, sobre todo a través del clero secular. Entonces empiezan a construir la catedral y 34 años después el párroco Manuel Colón de Larraítegui la termina. Está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Acuérdense que la ciudad es de la Asunción de las Aguas Calientes. Bueno, es una catedral y una basílica. Catedral quiere decir que alberga al obispo, que es la cabeza de la diócesis. Hasta la fecha, la diócesis de Aguascalientes aquí alberga al obispo y pertenece a la arquidiócesis de Jalisco, de Guadalajara. Y luego es basílica porque es magnífica y tiene privilegios especiales. Entonces, puede haber, en la Ciudad de México hay 3 catedrales, no tienen que ser grandes, lo que tienen es que ser la cabeza, albergar al obispo. Hay 3 catedrales porque están la
la de que siempre le decimos la metropolitana, y está la de los maronitas y de la otra autarquía de la Iglesia católica, apostólica y romana, pero oriental. Bueno, entonces aquí está la sede del obispo y vean cómo va evolucionando la ciudad. Esta es la Plaza de Armas con sus arbolitos y pues se ve ahí el Camino Real o lo que queda del Camino Real y pues la placita bien delimitada. Esta supongo que es de 1870, porque no puede ser de 1780, sino debe ser un error de dedo. Aquí hay una bandera que no hubiera habido en 1780 y desde luego los vestidos, la tecnología, el ferrocarril, etcétera, pues es del Porfiriato. Aquí está la catedral que se hizo originalmente con una torre del lado norte, nada más, como se hicieron muchas. Y miren, ya están ahí los rieles de los tranvías. No quiere decir que hayan sido ya eléctricos, son mulitas, también iban sobre rieles. Y aquí para que vean que sí es magnífica, aquí está la Virgen. Esta es la catedral por adentro. Y luego resulta que la imagen de la catedral basílica tiene su propia historia. De la primera, si existió, no se sabe bien y no se sabe dónde fue a parar. Pero la actual, hay dos actuales, digamos. La que llegó en 1884, que llega de Barcelona, y que si la ven tiene muchos tintes de la Inmaculada Concepción. Esa está ahora en Los Azulitos, Jalisco, que son los Altos de Jalisco, ahí por Lagos de Moreno, por ahí. Y resulta que esta Virgen se quemó, se puso negra porque se quemó el nacimiento a principios del siglo y entonces pues, le alcanzó a ahumar, digamos. Entonces ya terminada la parte más violenta de la revolución, trajeron esta que sí es la Virgen de la Asunción, sin ningún toque de otra advocación, y este es desde 1919 la nueva imagen. Bueno, son muy antiguas, ¿verdad? Las dos de todas maneras, son muy grandes, o sea, de tamaño casi natural, y esta es la que permanece en la Catedral Basílica de Aguascalientes. Y esta leía yo que no fue tan bien restaurada como querían, hace poco la volvieron a arreglar y estaban ahí medio inconformes, pues se ve muy linda de todas maneras. Otra iglesia que es muy importante es el Templo del Cristo Negro del Encino. Este es otro barrio, el barrio del Encino, y este Cristo es un pedazo de un encino que tiene esa forma y que por eso le hicieron su iglesia. Luego está el Palacio de Gobierno. Esta es una foto de 1901, que es muy importante, obviamente, y muy lindo. Aquí está como luce ahora, y con sus grandes escaleras, y tiene dos patios enormes, etc. Muy de acuerdo con la época. Y luego está el Museo Posada. En realidad, José Guadalupe Posada es hidrocálido, pero la mayoría de su vida profesional la tuvo en la Ciudad de México. Sin embargo, pues bueno, es aguascalentense o hidrocálido, y su formación, hasta ya pasada la adolescencia, es de la ciudad de Aguascalientes. Entonces, pues tiene su museo y pues es un personaje fundamental en la historia mexicana, no solo de Aguascalientes. En realidad la Catrina, el nombre de Catrina no es de José Guadalupe Posada, sino de Diego Rivera. Él le puso la Garbancera, lo cual denota que no era tan popis como ahora pensamos que era. Y aquí, bueno, hacía muchísimos dibujos cerca del Día de Muertos, ¿verdad? Uno de sus principales impresores fue Vanegas. Esta ya es de la Revolución,
Si se fijan, es una calavera, como muchas que hizo. Entonces, este es Madero, y tiene una botella, pero no porque haya sido borracho, sino porque la familia Madero tenía su negocio o tiene su negocio en Parras, Coahuila, y bueno, pues entonces está sosteniendo el aguardiente familiar, digamos. Y como las calaveritas de ahora, pues aquí van diciendo lo que opinan de Madero. Vanegas fue el principal impresor de Posada y al mismo tiempo su cliente que le pedía lo que quería hacer, pero no el único, hay algunas otras cosas que hizo con otros impresores y también otros dibujantes trabajaron con Vanegas, pero pues su principal fue Posada. Este anuncio de la imprenta dice: en esta antigua casa se halla un variado y selecto surtido de canciones para el presente año, colección de felicitaciones, suertes de prestidigitación, adivinanzas, juegos de estrado, cuadernos de cocina, dulcero, paletero, brindis, versos para payaso, discursos patrióticos, comedia para niños o títeres y bonitos cuentos. Bueno, eso es lo que imprimían y estaban de moda esta parte de que uno podía ir a comprar el libro del Porvenir, el nuevo oráculo, el nuevo agorero mexicano y la magia prieta y blanca, o sea, el libro de los brujos. Entonces podía uno ir a comprar esas cosas. Con la bonanza del porfiriato, pues llegaron muchos negocios. Aquí está la molinera de 1890, si se fijan, tiene una parte de masa de maíz y otra de expendio de tortillas. Cuando un pueblo es muy rural, se ve muy mal que la gente compre tortillas, porque quiere decir que la familia es floja. Entonces, pues compraban masa o usaban su propio maíz. Así que cuando ya hay una tortillería de este tamaño, lo que quiere decir es que ya la ciudad es muy urbana y que ya no hay la presión social de hacer las tortillas en casa. Luego esta óptica Matute, leí que todavía existe. Entonces, imagínense, llega la óptica a Aguascalientes y pues ha pasado, supongo, las buenas, las regulares y las malas, pero todavía existe. Luego está la tienda de abarrotes, el Valle de México. Y acá se llamaban ultramarinos porque iban y venían de España y de por allá, ¿no? Entonces cada quien pone el nombre de acuerdo con lo que hay. Miren, una calle cualquiera, pues con sus casitas muy arregladitas, allí se ve a lo lejos la torre de la catedral. Este salón de exposiciones, que está junto a la iglesia de San Marcos, en el barrio de San Marcos, es de 1892, que es cuando lo arreglaron. Él era un poco más antiguo, y es exposiciones de pintura y de escultura, o sea, de arte. Luego, en 1902 ya está el cine, y es el Teatro Morelos, donde se hacen las funciones, como sucede prácticamente en todas las ciudades del país, que eran los teatros, los salones de cine, y luego ya se empezaron a hacer los cines al aire libre. Pero aquí, pues está saliendo la gente de esa función de cine. Luego se llamaban cine teatro o teatro cine o lo que fuera. Aquí está el mercado, el Parián, que es de 1903 esta foto. Y luego la Alameda, también es otro paseo muy importante del 5. Aquí está, en 1906 se hizo la Cámara de Comercio de Aguascalientes, y esta puerta es la entrada al Banco Nacional. Entonces, a la sucursal, se ve que es una zona pues comercial importante. Y pues si hay tanta gente que va y viene, pues se necesitan hoteles. Entonces el Hotel Escobedo, Mansión Escobedo, abre en 1908, y en 1910 el Hotel Washington. Se llama la Alameda y todavía existe.
ahora. Bueno, luego están los autos ya pues cada vez más importantes. Aquí está la columna, les digo, nunca tendrá huésped aquí, pues porque Fernando VII nunca lo fue. Y entonces pues siempre estará así como símbolo de la independencia, digamos. Aquí en 1909 se inaugura el camino de Aguascalientes a Calvillo y se hace una gran comida que es de campo, que es lo que están haciendo los que la inauguraron, empezando por el gobernador. Aquí está el Teatro Morelos, ese que vimos que servía de sala de cine. Está en 1914, cuando está la Convención de Aguascalientes, y ahora está así. O sea que todavía existe y es atractivo turístico. Luego el templo de San Antonio, eso es muy curioso porque empezaron a construirlo en 1895 y se concluyó en 1908. Está dedicado a San Antonio de Padua por los franciscanos, pero hoy es agustino, no sé si hubo algo en la cristiada o qué pasó con él, pero ahora lo manejan los agustinos. Es muy porfirista en el sentido de que es muy cosmopolita. Entonces mezcla el gótico, el neoclásico y el barroco y el ruso, entre otros estilos. Por eso es tan sui generis, miren. Aquí está completo. Pues muy extraño, ¿no? Muy de su época. Y luego, pues la Feria de San Marcos, aquí les dejo una liga a la interpretación, a una de las interpretaciones de la canción en YouTube. Es muy conocida, no se las canto porque ya saben que soy muy desentonada, pero pues aquí la pueden ver y oír en YouTube. Aquí están los gallos de pelea, que son fundamentales en esa feria y en todas las ferias tradicionales. Y el Jardín de San Marcos pues ha ido cambiando, pero su puerta y su bardita siempre serán igual. En la Ciudad de México hay una imitación en Tlatelolco de este Jardín de San Marcos. Y este es su kiosco. Luego aquí hay pues una foto de dos damas en 1926 y esta en 1980, pero como les decía, la primera se hizo en 1828. Aquí en el 91 se inauguró el kiosco del jardín y pues eso, ya lo vimos, un kiosco precioso. Y aquí parte de la feria son las corridas de toro. Aquí es toda hoy es muy famoso la monumental Plaza de Aguascalientes, pero en 1896 se construyó una plaza en 48 días, porque el dueño de la plaza tradicional le dijo al empresario de la corrida de toros: te voy a cobrar 5,000 pesos por alquilarte la plaza. Y el empresario le dijo: por 5,000 pesos yo me hago mi propia plaza. Entonces el otro se rió, pero ¿qué creen? Que sí se la hizo. Y entonces pues ya empezó aquí. Ahora esta es la única plaza que hay, no hay más. En este tiempo pues ya había dos. Y para terminar, cerraremos con broche de oro, con Calvillo, con el señor del Salitre, que es muy milagroso también, y con las guayabas, que son representativas del estado. Bueno, pues eso es todo por hoy. La semana que entra veremos otra ciudad. Muchas gracias y que les vaya muy bien.